Así está grabando. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un repaso de la unidad de geometría analítica. Como pueden ver en el folleto que les acabo de compartir en el grupo, la clase 64, esta clase tiene algo adicional a las de los años anteriores, que es un pequeño formulario que sería bueno que ustedes lo tuvieran a mano, porque les he mencionado que después del examen de admisión, ustedes van a realizar un curso propedéutico y ese curso es bastante valorado, ya que si no pasan ese curso no van a poder recibir clases básicas como cálculo 1, física 1, y esas clases van a tener un montón de más y al final van a salir dentro de 10 años de la universidad. Así que no crean de que porque no hay examen de admisión van a dejar de estudiar matemática. Entonces vean esto, aquí hace un resumen acerca de la fórmula de la distancia entre dos puntos, también la del punto medio, la recta pendiente, punto pendiente, también la distancia de un punto a una recta, que son las fórmulas básicas. Luego nos da cómo es la ecuación de una circunferencia con centro HK y su ecuación en el origen, también la parábola, la elipse y la hipérbola. De hecho, como les había mencionado, pronto vamos a empezar ya el sistemático de esta unidad, entonces es bueno que tengan este formulario a la mano. Así que sin más, pues vamos a empezar ya con la parte práctica. ¿Qué tal si empezamos con el ejercicio número 1? Traten de anotarlo y me avisan cuando ya lo tengan para empezar a resolverlo. Dice que hay el valor de K para que la distancia entre los puntos de coordenada a menos 3, K y de 5,2K sea 10 unidades. ¿Cuál debe ser el valor de esa K? Ustedes me dicen cuando lo tengan anotado. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Ok. Entonces, primero veamos los datos. Dice que el punto A tiene coordenadas menos 3, K y el punto B tiene coordenadas 5, menos 2K. Y queremos que la distancia entre ambos puntos sea 10. Entonces, si nos está hablando de distancia, ¿qué ecuación obviamente debemos de utilizar? ¿La ecuación de qué? ¿Qué dicen ustedes? Si está hablando de distancia, ¿cuál fórmula debemos usar de estas básicas que aparecen acá? ¿Dónde habla de distancia? Vamos a preguntarle, Diana, ¿cuál cree usted que vamos a utilizar? O a Madeline, vamos a preguntarle. ¿Se escucha bien? Noten que nos está hablando de una distancia, pero ¿de qué cosa? ¿De dos puntos o de un punto y una recta? ¿Cuál fórmula voy a utilizar? ¿Esta que está acá? ¿La primera o la segunda? Carlos, ¿tú cuál dices? La distancia entre dos puntos. Exacto, entonces miren, ahí el mismo problema les dice qué es lo que van a utilizar. Como van a utilizar la distancia entre dos puntos, pues venimos y usamos la fórmula, que dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre las x al cuadrado más la diferencia entre la y también al cuadrado. Y ahora solo hay que identificar quién sería x sub 1 y quién sería x sub 2 en nuestro problema. K y menos 2K. Ahora recuerden, si Menos 3 y tengo... 5. Ajá, exacto. Porque si tenemos un par ordenado, el primero le corresponde a x y el segundo a la y.
Entonces sería menos 3 menos 5. Es lo que tenemos en la parte de las x. Todo eso al cuadrado más, ahora sí vamos con la y. ¿Quiénes serían las y? ¿Qué valor tendrían acá? Observen quién está en la posición de y en este par. Ay, menos 2K. Exacto, así es. Entonces decimos Menos k, 2K menos K. exacto, k menos 2k. Pero como tenemos menos por un menos 2k, ¿qué pasa con ese signo? Se vuelve positivo. Exactamente. Y comenzamos a resolver y tendríamos entonces la raíz cuadrada. Primero el primer paréntesis, menos 3 menos 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Menos 3 menos 5. Menos 8. Ajá, y Al eso, cuadrado sería 64. exacto, 64 más, y al otro lado habíamos dicho que cambiaba de signo, menos por menos se convertía en más, por lo tanto tendríamos k más 2k, nos daría un total de 3k. Y 3k al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 9K al cuadrado. Perfecto, 9k al cuadrado. Muy bien, entonces observen algo. Según las fórmulas, tendríamos que la distancia entre el punto A y el punto B es exactamente eso. Pero por datos del problema dicen que esa distancia, ¿cuánto tenía que ser? ¿Quién recuerda el enunciado? ¿Cuánto tenía que ser la distancia entre A y B? Si no lo recuerdan, les puedo poner acá de nuevo el PDF. Miren, ¿cuánto tenía que ser la distancia? De 10 unidades. Exacto. Entonces todo esto nosotros lo igualamos a 10. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? La única variable es k. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? ¿Qué me sugieren? ¿Qué hacemos para despejar k? Noten que hay una raíz cuadrada a un lado y es algo incómodo. ¿Cómo hago para eliminar esa raíz cuadrada? Sacar raíz. Elevándolo al cuadrado. Exacto, lo contrario. Recuerden que es elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado me queda 10 al cuadrado, eso es 100. Debe ser igual a 64 más 9k al cuadrado. Este 64 pasa a restar. ¿Y cuánto es 100 menos 64? ¿Cuánto le da? 36. Ok, 36 es igual a 9k cuadrado. Este 9 pasa a dividir. ¿Y cuánto sería 36 entre 9? 4. 4. Entonces de acá ya tenemos el valor de la k. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y cuánto sería el valor de la k? A 2. Ajá, puede ser 2 o también puede ser menos 2. Recuerden que la raíz cuadrada tiene dos posibles valores. Y ahora solo vamos al PDF y observamos cuál sería entonces la respuesta correcta. ¿Qué inciso? El D. Exacto. Y ya tenemos resuelto el primer ejercicio. No hay duda cómo se hizo ese, ¿verdad? No. Ok. Noten, tenemos varias páginas. Vamos a elegir uno de aquí ahora. Elijan uno cualquiera. ¿Cuál quieren resolver? El más complicado. ¿Cuál miran ustedes que es el más complicado? El 10. El 10. Ok, anoten el 10 entonces.
Dice que si R sub 1 es igual a una recta con ecuación 2x más 5y igual a 24, entonces la ecuación de la recta perpendicular a esta y que pasa por el punto 5,9 es, y nos dejan la incógnita. Voy anotando los datos en la pizarra mientras tanto. ¿Ya lo anotaron? Sí, me avisan cuando empecemos. Osiris, listo. Ya. Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos con el 10. Noten algo, dice que ya me dan la ecuación de una recta, R sub 1, y la dan en la forma general o en la forma punto pendiente. ¿Cuál dirían ustedes? ¿Qué forma tiene R sub 1? ¿Forma general o la forma punto pendiente? Les voy a hacer un repaso. La forma general de una recta tiene esta forma: ax más by más c igual a 0. Y la forma de recta pendiente es que y es igual a mx más una b. ¿Cuál de esas dos formas se parece más? ¿Cuál se parece más a la que me dan acá para la ecuación de R sub 1? ¿Qué dice Janie? Carlos, Diana, los demás. Yo no sé. A la general. Exacto, es la forma general. Y cuando tenemos una ecuación en la forma general, ¿quién recuerda cuál es la fórmula para calcular su pendiente? Una pequeña fórmula. Si no lo recuerdan, es igual a menos B sobre A. Si nosotros identificamos los valores de B y A en nuestro problema, ¿cuál sería la pendiente entonces para esta recta? Si seguimos la fórmula. Menos 5 medios. Exacto, menos 5 medios. Entonces de acá ya tenemos la pendiente para la recta 1, siguiendo esa fórmula, menos 5 medios. Pero ahora nos habla de una segunda recta, que es R sub 2. ¿Y qué propiedad, qué relación hay entre la recta R sub 1 y la recta R sub 2? ¿Cómo son estas dos rectas? Dice el problema. Aquí lo puse en simbología. ¿Quién recuerda qué significa este símbolo? Que es una T al revés. ¿Quién recuerda? Bien, eso significa que las rectas son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, ¿quién recuerda cuál es la propiedad que tienen las pendientes de dos rectas perpendiculares?
Porque hay dos propiedades. Una, cuando son paralelas, se utiliza ese símbolo. Y cuando son paralelas, resulta que la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Pero cuando son perpendiculares es un poco diferente. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia? Carlos, Grijalba o Kevin Canales, ¿lo recuerdan? ¿En qué solo? No, profe. Bueno, yo no. Ok, y eso lo acaban de ver en analítica en su colegio. Entonces vean, la clave es que cuando son perpendiculares, lo que resulta es que el producto de ambas pendientes, m1 por m2, es igual a menos 1. Que eso no se le olvide. El producto es igual a menos 1. Sabiendo eso, noten de que como nosotros ya conocemos el valor de m1, ya sabemos esta parte, podemos encontrar entonces la pendiente de la segunda recta. ¿Cómo lo hacemos? Despejándola. Vamos a despejarla y decimos que la pendiente m2 es igual a menos 1, y este m1 que está acá, ¿qué pasa a ser al otro lado de la ecuación? A dividir. Exacto, entonces entre m1. Pero ya conocíamos la pendiente 1. ¿Cuánto nos dio la pendiente 1? ¿Cuánto tenemos? Lo teníamos al principio. Menos 5 medios. Exacto, entonces sustituimos. ¿Y cuánto es eso? Menos 1 entre menos 5 medios, ¿a qué es igual? ¿Cuánto nos da? Kevin, ¿cuánto es esto? Menos 2 quintos me da. Vean bien, hay un pequeño error acá. A mí me da 2 medios. No, ¿cómo lo hacemos? La clave es que como dice menos entre menos, ya sabemos que la respuesta va a ser positiva. Y como abajo es una fracción, recuerden que lo único que ocurre es que se da vuelta, se invierte. Y no quedaría 2 sobre 5. 2 quintos, entonces. Sí, eso es la respuesta correcta. Entonces, ya que tenemos eso, ya tenemos la pendiente y ya sabemos también que hay un punto que pertenece a la recta 2. ¿Cuál es ese punto que pertenece a ella? Según los datos del problema. ¿Qué punto pertenecía? Lo dice acá, mira. Que el punto 5. 5,9. Exacto, el punto 5,9 pertenecía a la recta. Entonces, como sabemos que 5,9 pertenece a la recta, podemos decir que tiene un punto x sub 0 y un punto y sub 0 que lo contiene. ¿Y quién recuerda cómo se encuentra la ecuación de una recta a partir de su punto y su pendiente? ¿Cuál es la fórmula? Les ayudo un poco. Miren que aquí lo tenemos en el formulario. Cuando es el punto y una pendiente, aquí está la ecuación. Miren, ecuación de la recta con punto y pendiente. Se dice que y menos el valor de y que conocemos igual a la pendiente por x menos el valor de x que se conoce. Siguiendo esa fórmula, tendríamos entonces que y menos y sub 0 debe ser igual a la pendiente por x menos x sub 0. ¿Cuál es el valor de y sub 0 y de x sub 0 en este problema? El de y, si no me equivoco, sería 9. Sí. Y el de x sub 0, 5. Exacto. Menos 5, pues, por el signo. Ajá. ¿Y m? ¿Cuánto vale m para este caso?
Si estamos hablando de la recta 2. 2/5. Así es, entonces ponemos 2/5 por x menos 5. Y ahora solo es cuestión de multiplicar término a término. Entonces esto se convierte a tener y menos 9 igual a 2x sobre 5. Y 2/5 por menos 5, ¿cuánto nos da? Noten que el 5 se eliminaría. Nos da menos 2. Y ahora vean cómo las respuestas posibles están dadas en la forma general. Es el 10 que estamos haciendo ahorita. Entonces nosotros vamos a seguir desarrollando hasta llegarlo a una forma similar. Si notan, en las respuestas posibles no hay fracciones. Acá no hay fracciones. Lo que significa que hay que buscar cómo quitar ese 5 de abajo. ¿Qué podemos hacer a toda la ecuación para quitar ese 5 de abajo? ¿Qué se le ocurre? Multiplicar, profesor. Exacto, se multiplica por 5. Entonces nos quedaría 5y menos 9 por 5, ¿cuánto es? Menos 45. Menos 45 igual a 2x menos 10. Y ahora continuando, pasamos todo a un solo lado y tendríamos que equivale a 2x menos 5y. Y noten, el 49 pasa positivo, le está restando el 10, nos quedaría más 39 igual a 0. Y ahí ya tendríamos la ecuación. Ahora solamente hay que ver cuál coincide con esta que está acá. Espérense ver. Vamos a ver acá. Noten, ahí ya lo tendríamos casi hecho. Anótenlo. Sí, ya se fue. ¿Ya lo anotaron? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vean a manera de repaso. Lo primero que se hace cuando tenemos este tipo de problema es identificar inmediatamente la pendiente bajo la fórmula que tienen acá, que la pendiente es igual a menos b. Perdón, acá está el error. Noten, según esta fórmula, que aquí es al revés. Esto tendría que haber sido menos a sobre b. Y eso va a cambiar algunas cosas. Noten, si hubiese sido menos a sobre b, vamos a rectificar. ¿En qué nos confundimos? ¿Cuál hubiera sido la pendiente en realidad? Si era menos a sobre b. En vez de ser menos 5 medio, ¿cuánto sería? Menos 2/5. Entonces aquí la pendiente correcta tendría que haber sido menos 2 sobre 5. Vamos a ver con dónde afecta eso. Acá en el cálculo de m sub 2. En el cálculo de m sub 2, acá no tendría que haber sido menos 2/5. Que al final nos da acá una respuesta de 5 medio. Creo que ya la habían dicho uno de ustedes esta respuesta correcta. Como era 5 medio, acá también se cambia en la fórmula y ponemos 5 medio. Y acá va a cambiar un poco. Vamos a borrar esto.
Entonces tendríamos 5x sobre 2 menos 25 medio. Y ahora sí, para eliminar todo esto, multiplicamos por 2 y nos quedaría 2y menos 18 igual a 5x menos 25. Vamos a rectificar. Y ahora pasamos a restar. Todo a la izquierda. Tendríamos que 2y menos 5x es igual a 18 menos 25. ¿Cuánto es 18 menos 25? Menos 7. Entonces tendríamos que 2y menos 5x igual a menos 7. O si cambiamos todo de signo, también es equivalente a tener 5x menos 2y igual a 7. Y esta respuesta, sí creo que aparecía 5x menos 2y igual a 7. Si observan, ¿cuál sería la respuesta correcta? Está un poquito mal editada, pero ahí se mira. Nos iríamos con esta, con la primera, que dice que menos 2y, perdón, menos 5x igual a menos 7. ¿Dónde aparece esa? ¿La logran ver? Si no me equivoco, es la C. Es la C. Nada más que el 7 está para abajo. Sí, exacto. Eso es lo que le digo. Está mal editado el folleto, pero esto. Ahí. Si observan, lo único que ha cambiado es de posición. El 2y nosotros lo tenemos adelante y el menos 5x después. Pero son equivalentes a la respuesta. Ahí lo tenemos. Ahora sí, entonces aquí rectifiquen ese error de que la fórmula de la pendiente cuando está en general es menos a sobre b, no menos b sobre a como les había puesto. De ahí lo demás todo está bien. Me dicen cuando lo tengan para ir con otro. Y bien, mientras tanto, ¿quién de ustedes va a aplicar para arquitectura? Yo. Ok, bueno, entonces les menciono de que el examen de aptitud es parecido, o por decirlo así, es muy similar a lo que se le llama en el curso de psicometría unidad de razonamiento espacial. Lo que pretenden es que como el razonamiento espacial, ya lo vimos un día esto en clases de psicometría, mira cómo un objeto 3D lo puedes transformar en uno de 2D o lo giras mentalmente. Entonces si tú tienes la capacidad de interpretar eso, en teoría eso apta para ser arquitecta, porque los arquitectos pues se imaginan, diseñan y cosas así en el aire. Es por eso la relación que hay. Entonces para que veamos, o si quieres indagar ahí en internet, trata de buscarlos así como razonamiento espacial. Y lo mencionaba porque ahorita ya por fin les voy al final a resolver el test gratis que está en la página para que vean cómo es correctamente. Ok, listo, ¿puedo borrar? Sí. Sí.
Bien, vamos a otro. Ahora vamos con algo de cónicas. Ya vimos distancia y esas cosas. Vamos a ver, aquí están con cónicas. Recuerden que cuando decimos cónicas estamos hablando de circunferencia, parábola, y hipérbola y elipse. Vamos a ver, comienza a partir de la 21 en adelante. Esta es circunferencia. Acá. Bueno, ¿cuál quieren hacer? Ahí véanlos todos. El 27, profesor. ¿Todos de acuerdo con el 27? Sí. Ok, vamos Sí, a hacerlo más grande. Vayan anotándolo. Dice que una antena parabólica tiene 3 metros de ancho. En la parte donde está situado su aparato receptor. ¿A qué distancia menciona del fondo de la antena está colocada el receptor? Una antena, yo creo que ya se lo había mandado en un video. Nadie lo miró en el grupo. Bien, Creo que no, profesor. Ok, hagan el dibujo. Y aquí vamos a utilizar incluso un poquito de razonamiento espacial, porque es más fácil verlo así, creen la figura, o si la giran horizontalmente. De ambas formas se puede, pero es más fácil horizontal. Listo, ya lo tienen. Ya, profe. Ok. Bien, entonces vamos a hacer primeramente un plano cartesiano y vamos a imaginarnos. Dice que es una antena parabólica, entonces obviamente ¿qué forma tiene la antena? ¿De qué figura? ¿Será una elipse, un círculo? Semicírculo. ¿Qué dice los demás? Como la mitad de una circunferencia. Ok, la figura que tienen acá, recuerden que no es real, pero también está en perspectiva. Eso tienen que aprenderlo también en geometría. Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, lo ven de la parte del lado, esto tiene forma de una parábola. Pero claro, cuando la ven desde arriba, pareciera ser una circunferencia, porque ya viéndolo como una cuádrica, cuando eso ya lo vean en cálculo 2, si no mal recuerdo, esto se le llama, es una parábola de revolución, o paraboloide circular se le llama también. Pero el punto es de que si lo ven del lado, es exactamente una parábola, no una circunferencia. Si lo ven desde arriba, sí es una circunferencia, pero de lado no. Por eso se le llama antena parabólica. Entonces es así, ahí podemos ver, tengo en la gráfica, imagínense que esa es la antena vista desde frente. O sea que si yo la cierro, acá, eso es una parábola. Y además dice que desde el receptor, ¿qué elemento de la parábola creen que se transforma? ¿O a qué equivale? ¿Qué elementos recuerdan que tiene la parábola? Hay un punto importante acá y otra recta también importante por acá abajo. ¿Recuerdan cómo se llama?
Eduardo, Directriz. ¿cómo se llama? ¿Qué? Directriz. Directriz creo que es. Exacto. Este se llama directriz. Directriz, muy bien. ¿Y cómo se llama este puntito de acá? El foco sería. Exacto, el foco. Entonces la aplicación física del foco es de que equivale a la posición del receptor de una antena. ¿Por qué razón? Porque en ese punto es que convergen todas las señales o los rayos que llegan a ser capturados por la antena parabólica. Y convergen en ese punto y eso hace que la señal sea mucho mejor. Entonces el foco es lo que nos están dando a nosotros, en otras palabras. Nos dan el foco porque dice el problema que noten, dice que tiene una antena parabólica, tiene 3 metros de ancho en la parte donde está situada su aparato receptor. Entonces justamente en este punto, que es el aparato receptor, que equivale al foco, yo trazo una línea horizontal y me están diciendo cuánto mide esto de acá hasta acá. ¿Cuánto mide eso ancho? ¿Cuánto mide según lo que me han dicho? Lean el problema. ¿Cuánto mide esa parte ancha? El ancho es de 3 metros. Exacto, 3 metros. Entonces, si yo lo pongo así con este plano cartesiano, ¿cuánto habría hacia la derecha y cuánto hacia la izquierda? Sería 1.5 metros. Exacto. Entonces pongo acá 1.5 y como estamos hablando de plano, acá sería el negativo, menos 1.5. Y recuerden que la ecuación, o mejor dicho, la coordenada del foco, si ustedes revisan sus datos o los apuntes, tiene una coordenada particular y se le llama, cuando es así vertical, 0, P. Es la coordenada del foco. ¿Y cuál es la ecuación de una parábola cuando tiene esa forma vertical hacia arriba? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda cuál es la ecuación de una parábola cuando abre hacia arriba y está centrada en 0,0? ¿Alguna idea? Y menos K Ajá. sobre 2 igual a 4P Ujú. por X menos H. Exacto. Exacto, esa es la forma general, miren. Si fuera más complicado, pero no importa. Dice que la forma general cuando abre hacia arriba es y menos k igual a 4p por x menos h al cuadrado. Pero h, k, ¿quién es? ¿Quién es h y quién es k? ¿Quién lo recuerda? Son los puntos. Es exactamente acá el vértice de donde comienza la parábola. ¿Y dónde comienza en este caso la parábola? ¿En qué coordenada? En el origen 0. Ajá, en el origen. Entonces en el origen tanto h como k valen 0. Y la ecuación se reduce a algo más simple, que es y igual a 4p de x al cuadrado. Esa es la que vamos a utilizar en este problema porque está en el origen. Y p no lo conocemos, pero sí conocemos algo. ¿Cuál sería, según lo que ven ahí, la coordenada de este punto o de este otro? Si lo vemos como coordenada, ¿cuánto tienen x y cuánto tienen y? ¿Cuál es su coordenada en x?
1.5. Exacto, 1.5. Y en Y, ¿cuánto le corresponde? Uno o 3. Miren qué altura tiene. Recuerden que las coordenadas son las proyecciones ortogonales. Si yo lo proyecto sobre X, cae en 1.5, pero si lo proyecto sobre Y, ¿en qué valor cae? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Y ahí lo pueden ver en la gráfica. ¿Cuánto es la P. D? Exacto, P. Entonces, 1,5, P es la coordenada de ese punto. ¿Y ese punto pertenece o no pertenece a la parábola? ¿Qué dicen? ¿Está o no está sobre la parábola? ¿Qué dicen? ¿Está o no está? El punto con coordenada 1.5, P. Sí, profe, porque está reflejado. Exacto, ahí está sobre la parábola. Entonces, como está sobre la parábola, significa que yo puedo decir de que el valor de X y de Y correspondiente los puedo sustituir en esta ecuación. Lo van a satisfacer. Entonces, donde está Y, voy a poner P, y donde está X, voy a poner 1.5. Y veamos cómo nos quedaría la ecuación. Sustituyendo, tendríamos entonces P va a ser igual a 4P de 1.5 al cuadrado. ¿Lo ven ahí? Ahora déjenme ver qué era lo que nos pedían. ¿A qué distancia del fondo de la antena está colocado el receptor? Que en otras palabras lo que nos están pidiendo es esa distancia de P. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Anoten. Para verificar las ecuaciones, vamos acá al formulario del principio. Y miren la parte que decía la parábola. Miren aquí, de ahí podemos ver que tenemos un error. ¿Cómo dice que es la ecuación vertical con vértice en el origen? ¿A dónde se encuentra el 4P? ¿Al lado de la X o al lado de la Y? Al lado de Al la lado de la Y. Ajá, ¿y dónde lo tenemos nosotros en la fórmula? Al Al lado lado de de la la Y. Entonces ahí pueden corregir ese error. Que acá no es así, sino al revés. Esto, la parte de la izquierda se multiplica por 4P. Y aquí está el igual. Entonces aquí lo mismo ocurre. Y aquí 4P de Y igual a X. Entonces en esta ecuación cambiaría un poco. Lo demás sigue siendo igual. X y Y son los mismos. Entonces tendríamos 4P por otra P que es igual a 1.5 al cuadrado. Resolvamos la parte izquierda. ¿Cuánto es 4P por P? ¿Cuánto es eso? 4P cuadrado. Exacto, 4P al cuadrado. ¿Y cuánto es 1.5 al cuadrado? 2.25. Ok, 2.25. Entonces ahí lo que nos interesa es calcular P. Entonces este 4, ¿qué pasa a ser al otro lado? Si aquí está multiplicando, ¿qué pasa a ser? A dividir. A dividir. ¿Cuánto es? 25. ¿Cuánto da 2.25 entre 4?
1.7, ¿no? 77. Y 1.77. ¿A todos les da eso? Sí. Ok. Y ahora, como es solo P lo que queremos, sacamos raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos daría el valor para P? ¿Cuánto es la raíz cuadrada? Estoy verificando los cálculos que hicieron y 1.5 al cuadrado es 2.25, eso está bien. Pero 2.25, La división está mal. exacto, está mal. Entre 4, Sería 0.5625. sí. Acá es 0.5625. 25. Y al sacarle raíz a eso, $0.75. 0.75. Vamos a ver. Raíz de 0.5625. Exacto, 0.75. Entonces ahí ya conocemos el valor de la P. ¿Y qué era P? La altura desde el origen hasta el foco. Pero ¿qué era el foco en aplicación física? Les había mencionado. ¿Qué era el foco? El aparato receptor. Exacto, entonces ya sabemos cuánto es esa altura. Es 0.75. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D. Opción C. Es la D, así es. Entonces miren la aplicación matemática de esto, de que si un ingeniero viniera y diseñara esto y pusiera el aparato un poco más arriba, un poco más abajo, eso indicaría que la antena no serviría, tendrían mala señal, para que vean una aplicación práctica. Ok, ahí tienen ya, ven otra aplicación que es para construcción de puentes y así hay varias. Traten de hacer las demás ustedes. ¿Alguna pregunta con el problema anterior y las demás? Si no, ahí pasamos a la parte de psicometría. Ok, entonces en la de psicometría les dije que le voy a resolver de forma rápida este test gratis que aparecía en esta página. Ok, entonces vamos a resolverlo. Y me van dando su opinión cuál sería la respuesta correcta. Recuerden que era mejor entrar acá con su cuenta de Gmail. Vamos a utilizar esta. Ok, y tenemos 15 minutos para realizar el test. Entonces miren, arriba ya va contando el tiempo. Vamos. A ver, por ejemplo, acá esto es fácil. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y noten algo importante, estos son de razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo, en pocas palabras, significa de que de todo lo que tú ya conoces o has visto anteriormente, tú induces un resultado más general. O sea, se basa en los conocimientos previos y vas deduciendo cuál es la que sigue. Entonces miren acá, ¿cuál dicen que es la correcta? La D. La D. Ok, noten por qué. El palito va girando en sentido horario. Entonces debería quedar acá. Ahí está bien.
Y en cuanto a la pelotita, se va moviendo como en forma de triángulo. De acá pasa esta, pasa la de acá, después pasa acá, regresa en esta y por lo tanto quedaría arriba. Se va moviendo en triangulitos, como ven ahí. Entonces sí está la D. ¿Alguien tiene alguna duda o todos lograron ver por qué es la D? Bien, si no hay duda, solo me voy a tener en las que ustedes sientan que tienen problemas. ¿Acá cuál sería? Ahí es la E. ¿Todos de acuerdo? La E. La E. Ok. En la 3. Es la D para mí, pero usted dijo que era la B. No sé, vamos a ver acá No. entre todos cuál dicen que. La B. D. La C. No tenga La D. el puntito. El puntito. No, la D, la D, la D. Exacto, es la D. Vamos a ver. Ya cuando terminamos vamos al otro test, que este es de razonamiento abstracto. Es muy similar al de inductivo, solo que un poquito más general, que ya hay relaciones, matrices y otras cosas. Ven acá, ¿cuál sería la razón? El 5. 5. ¿Por qué? 5. Porque cada vez que da vuelta se le suma un palito al otro lado. Ok. En el centro, ¿no? Correcto. Entonces, si se fijan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este caso, hay 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos que buscar una figura que tendría solo 5 palitos. Entonces, exacto, Vale, en la 5. ahí es la. Ok. Ahí era por el número de lados. En esta, Ahí Profe, es la pero E. la número 6 también tiene 5 palitos. déjame ver. Ok, eso es cierto. Pero miren la conversión, que de algo cíclico, por eso es una relación. De algo cíclico se convierte, por decirlo así, a líneas paralelas. Entonces lo razonable es de que otra vez de algo cíclico no se va a convertir a otra cosa cíclica, sino a algo paralelo. Por eso es una, como que de estas figuras dependen las otras dos. Ahora sí. Tiene que haber una relación siempre. Vamos a la 5. Acá, ¿cuál sería? La E, profe. Ajá, ven que dando vuelta sentido horario. ¿Está bien? ¿Y acá? El 5, el 5. La 5. ¿Todos por qué? ¿Por qué el 5? Porque se va repitiendo. Noten que hay dos. La L se va yendo de esquina a esquina. Y este palito va girando en X acá. La primera diagonal, la segunda diagonal y la primera diagonal. Entonces sí es la 5. En este, que son los de Raven, los eductivos, que es lo opuesto del inductivo. En el inductivo vas a tener un resultado particular y en el deductivo vas a tener algo que se complementa con lo general. ¿Qué tienen acá? ¿Cuál sería? La 5. ¿La razón? La 5 yo digo. Es que la pelotita blanca solo desaparece un pedazo. Y en el caso de la pelotita negra desaparecen los dos vectores que estén conectados a ella. Entonces vemos el 5.
Exacto, eso es cierto lo que mencionan ustedes. Todo lo que está conectado. Entonces, si ven eso, se va. ¿Todos de acuerdo con que es el 5 o miran otro más similar? El 8. ¿Cómo? 8. Ok, el 5. Vamos al 8. Si no me equivoco, es el inciso 3. ¿Qué dicen los demás? El 3. Sí, el 3. Entonces, ¿cuál es la lógica? El 8. Ujú. ¿Cuál es el razonamiento hacia aquí? Que se unen y se restan, profesor. Al unir los dos triangulitos, se elimina la bolita negra. Noten, se eliminan las bolitas cuando las superponen. Las otras no se eliminan, sí. Exacto, no se eliminan. Entonces, Entonces es la 8. si no se elimina, tiene que mantenerse. 8. Y si es la 8. Ok, vamos. Ahora esta. Ese sinceramente no le encuentro razón, profesor. Ok, los demás. Mega. Está muy confuso. ¿Cómo? Está muy confuso eso. Ajá. Hagan su mayor esfuerzo entre todos. Recuerden que tienen que verlos como algo completo. Noten que pasa por filas o que pasa por columnas. ¿Alguna idea? Es la 8. ¿Qué son los demás? La 6. Los demás. 5. Pónganse. Sí, la 6. Para mí. ¿Por qué la 4? Noten cuál es la que no se parece del todo a ninguna. Es que todas se parecen. Todas no se parecen. Ok, entonces, digan una ahí. 5. Es la 5. Ok, después le explico por qué, porque sí está lo más difícil. Vamos a suponer pues que era el 5. Vamos a otra. Esa. ¿Cuál es la correcta? Sí, esa es la D. Solo notan de que está girado, ¿no? Pero si fuera la D, Sí. aquí haría falta el puntito al lado izquierdo.
y no está el puntito. ¿Lo ven? La B. La B. Si fuera la B Para mí es la E. y esto está abajo, recuerden que el puntito estaría del otro lado. Aunque hay que ver la posición de los tres puntitos. ¿Qué vista están viendo? ¿La donde está el puntito o donde no está el puntito? ¿Dónde está el puntito? Imagínensela poniéndola hacia arriba. Es la B, profe. ¿Seguro? ¿Qué es la B? Espere. La C. Ok, la respuesta correcta es la A. Tienen que fijarse bien en la forma de los tres puntitos. Por ejemplo, si es la A, imagínense esta carita del punto hacia arriba, coincide. Si suben la carita de donde están los tres puntitos, coinciden. ¿Y por qué no se ven los 4 puntos? Porque quedaría en la parte de abajo. Y acá, en el 11. Ese ya lo habíamos hecho una vez. El D, profesor. ¿Qué dice lo otro? Sí, profe, es la D. ¿Por qué razón? Porque eso ya lo hicimos y dio D Ok. en las clases anteriores. Bueno, vamos a suponer si era la de su. Pero mírenla bien. Bien, ahora con la última esta. ¿Cuál dicen que es? Ya la habíamos hecho también. ¿Cuál es? La D. ¿La D o la B? La B, profesor. La D. Ok. Ahí sí. Y entonces eso le vamos a enviar. Van a ver cuál le salió mal. Vieron varias malas que le dije que se estuvieran seguros. Al principio no hay ningún problema. Aquí está un error. Si observan, la respuesta correcta era la 3. Bueno, aquí sí es error de edición. En realidad estaba bien, era la 8. No, ya le explico por qué era la 3, ya me acordé. Si observan en las anteriores, se eliminaban, ¿verdad? Las cosas que coincidían. Y se mantenían las pelotas.